Hay una clase concreta de silencio que solo existe en la naturaleza más profunda, a kilómetros de cualquier carretera, donde el mapa satelital no es más que una extensión uniforme de verde. No es un espacio vacío. Es una presencia. Es el peso de 1 millón de seres antiguos y vivos respirando al unísono. Árboles que llevan siglos en pie, hongos tejiendo redes bajo la tierra, la geología lenta y paciente de las propias montañas. Ellos estaban aquí mucho antes que personas como yo, y seguirán aquí mucho después. Antes encontraba un consuelo inmenso en esa perspectiva, en sentirme pequeño y pasajero. Ahora, estar aquí fuera suena a algo gigantesco conteniendo la respiración, esperando a que cometas un error. Mi trabajo consiste en leer las historias que cuenta la tierra. Es un lenguaje escrito en hierba doblada, en la marca de una bota sobre la cara de una roca, en la depresión sutil, casi invisible, de un lecho de musgo que dice, una persona viva pasó por aquí. Soy rastreador de búsqueda y rescate. Mi especialidad son los que se adentran demasiado, los que son tragados por la tierra salvaje, allá donde los helicópteros no pueden aterrizar y las cámaras térmicas no ven más que una copa helada. Yo encuentro a los perdidos, o al menos, así era antes. Esta última llamada fue distinta. Esta vez, el silencio también estaba cazando. Esta vez, lo perdido me encontró a mí primero. La asignación llegó poco después del amanecer. Los detalles crepitaban por la radio con la esterilidad rutinaria de otras 1000 llamadas. Un excursionista solitario, Damián, con 48 horas de retraso. La ubicación era una vasta reserva forestal sin nombre, en lo profundo del interior de Alaska, un lugar conocido por su terreno implacable y sus cambios bruscos y violentos de clima. Sobre el papel, era lo de siempre. La gente sobreestima su capacidad. Subestima la indiferencia del terreno. Es una tragedia tan vieja como las montañas. Me equipé. El peso familiar de mi mochila era una presencia sólida y tranquilizadora sobre mi espalda. Cada hebilla y cada correa eran una cantidad conocida, una pieza de un rompecabezas que podía resolverse. El trayecto en helicóptero fue un borrón de verde oscuro y gris metálico, una inmensa alfombra arrugada de naturaleza salvaje que reduce a una persona a su tamaño real. Nada más. El piloto, un tipo llamado Sergio, era un veterano estoico que no se molestaba con charla trivial. Solo señaló la zona de descenso, un pequeño claro rocoso junto a un arroyo glaciar, y empezó a bajar. Justo antes de darme el pulgar arriba para descolgarme por la cuerda, la voz de mi despachadora, nítida y cortante, sonó por el auricular, imponiéndose al golpeteo percusivo de las aspas del helicóptero. Era clara. Su voz solía ser el sonido más sereno en un mundo caótico. Bruno, última comprobación antes de que toques tierra, dijo, con su habitual tono monocorde y profesional. Repasó la lista de mi equipo, la ventana meteorológica, los parámetros previstos de búsqueda, ese ritmo conocido que me calmaba los nervios. Luego hizo una pausa. El silencio de esa pausa duró apenas un segundo, pero se sintió más fuerte que los rotores. Una adición al protocolo en esta misión, Bruno. Es nueva, llegó esta mañana desde administración. Ten presente que, si el sujeto muestra comportamiento paradójico, debes cesar el contacto de inmediato. No te acerques. Repito, no te acerques. Informa tus coordenadas y espera extracción. Confirma. La instrucción quedó suspendida en el aire, extraña, fuera de lugar. Apreté el botón del micrófono con el pulgar apoyado sobre el plástico frío. Recibido, Clara. ¿Puedes definirme comportamiento paradójico? Pregunté. Sonaba algo que diría un psicólogo, no una despachadora de búsqueda y rescate. Hubo medio segundo de estática, un siseo tenue que sonó a vacilación. La definición oficial es: acciones incompatibles con los instintos de supervivencia o con los patrones lógicos de una persona perdida y angustiada. Su respuesta fue demasiado rápida, las palabras demasiado exactas, como una frase que le habían ordenado memorizar de un documento legal. Debió notar mi escepticismo, porque su tono se suavizó apenas. Mira, no es más que texto de trámite del Departamento de Gestión de Riesgos, Bruno. Una de esas nuevas fórmulas para cubrirse las espaldas. Ya sabes cómo se ponen después del incidente del glaciar del año pasado. Lo sabía.
Cada año llegaba un nuevo lote de palabras huecas, redactadas por abogados en una oficina cálida que jamás habían sentido en la vida un viento bajo cero. Las normas estaban diseñadas para eximir a la agencia de responsabilidad si un excursionista sufría un brote psicótico y se convertía en un peligro para sí mismo o para sus rescatistas. Puro sinsentido burocrático. Lo aparté de mi mente. La cuerda cayó, serpenteando hacia el mar de árboles, y descendí al aire frío y limpio. El helicóptero se alejó, y su sonido se hizo cada vez más pequeño hasta que el silencio lo devoró por completo. El mundo se redujo a mi misión y al inmenso silencio vigilante del bosque. Encontré el sendero en menos de una hora. Damián, según el permiso que había presentado, era un excursionista solitario con experiencia, acreditado para terreno alpino e invernal. Las huellas lo confirmaban. Eran claras y firmes, hundidas con fuerza en el suelo semicongelado junto al lecho del arroyo glaciar. Se movía con determinación, abriendo una línea recta, brutalmente eficiente, a través de la maleza densa. El rastro de un aficionado divaga. Sigue los contornos y evita los obstáculos. Este rastro los ignoraba. Subía en línea recta por pendientes que un animal habría rodeado. Pero a medida que avanzaba siguiéndolo, una inquietud profesional empezó a deslizarse por el fondo de mi mente. Un zumbido bajo de algo que estaba mal. El rastro era demasiado perfecto. La longitud de la zancada no variaba ni una sola pulgada, sin importar el terreno. No había marcas de vacilación sobre las rocas lisas cubiertas de musgo, ni rozaduras de un casi tropiezo en algún tramo suelto de pedregal. Ni el más leve desvío a izquierda o derecha que indicara cansancio o un cambio en el peso de la mochila. He seguido el rastro de soldados de fuerzas especiales durante ejercicios de entrenamiento de varios días que dejaron un recorrido más desordenado, más humano. Esto era el paso de una máquina. Un ritmo implacable, metronómico, que no parecía pertenecer a una persona hecha de carne y hueso. Era inquietantemente constante. Durante 3 millas, las huellas mantuvieron esa perfección antinatural. Al final me detuve y me arrodillé, quitándome un guante para examinar mejor una sola pisada. La suela de la bota era una Vibram de gama alta, un modelo estándar, pero la presión era absolutamente uniforme desde el talón hasta la punta. La gente no camina así. Apoyamos el pie rodándolo, desplazando el centro de equilibrio con cada paso, dejando variaciones sutiles en la profundidad de la huella. Esto parecía haber sido aplicado con una prensa hidráulica. Mi mente, entrenada para encontrar patrones lógicos, empezó a inventar explicaciones. Tal vez Damián era un ultramaratonista profesional con una resistencia y una técnica inhumanas. Tal vez sabía que estaba en problemas y estaba dejando deliberadamente un rastro evidente para que yo lo siguiera. Me puse de pie y seguí adelante, pero la sensación de que algo estaba profundamente mal crecía con cada paso. Un nudo frío apretándose en mi estómago. Fue entonces cuando noté que el silencio había cambiado. Ya no era la calma viva y serena de la naturaleza salvaje, llena del roce de cosas invisibles y del llamado lejano de los pájaros. Era un vacío muerto, absoluto. Las ardillas parlanchinas que me habían acompañado durante la última milla habían desaparecido. Los arrendajos habían dejado de lanzar sus gritos de advertencia. Incluso el zumbido bajo y persistente de los insectos había desaparecido. Era esa clase de silencio profundo y opresivo que anuncia a un gran depredador en la zona. Una osa grizzly con crías, quizá, o una manada de lobos en plena caza. La inmovilidad en sí misma se sentía como una presencia. Mi entrenamiento tomó el control. Reduje el paso hasta casi arrastrarme, mientras mi mano bajaba al bote de spray antiosos en mi cadera. El metal frío era un consuelo pequeño. Mis sentidos se aguzaron al máximo, los ojos barriendo la línea de árboles, los oídos tensos esperando el crujido de una rama. Pero no había nada. Ninguna otra huella aparte de las mías y las de Damián. Ningún olor a oso ni a lobo en el viento. Solo el olor limpio y frío del pino y de la tierra húmeda. Solo mi propia respiración, sonando fuerte en mis oídos, y el rastro constante, implacable, del hombre al que seguía hacia aquella nada sofocante. Entonces lo vi. Una mancha de azul sintético sobre un lienzo de verdes y marrones apagados. Su mochila. Estaba cuidadosamente apoyada contra un abedul alto y pálido, con la corteza desprendiéndose como pergamino viejo.
No la había dejado caer ni la había abandonado en medio del pánico. Estaba colocada, casi como una exhibición deliberada en el escaparate de una tienda. Me detuve a 20 yardas, con la mano aún sobre el spray antiosos, e hice una lenta inspección de 360 grados a las paredes densas y silenciosas de árboles que me rodeaban. Nada se movía. No corría ni una sola ráfaga de viento. Las ramas de los abetos permanecían completamente inmóviles, como púas negras contra el cielo gris. Me acerqué con cautela, con las botas apenas haciendo ruido sobre la gruesa alfombra de agujas de pino. Abrí la cremallera del compartimento principal, y el sonido resultó brutalmente fuerte en aquel aire muerto. Estaba completamente, perfectamente abastecida. 2 botellas de agua de 1 litro, llenas. Una bolsa grande con cierre hermético llena de mezcla de frutos secos intacta, y varias barritas proteicas de alto contenido calórico. Un pequeño botiquín de primeros auxilios de gama alta, todavía envuelto en su plástico. Un juego de bengalas de emergencia. Una manta térmica cuidadosamente enrollada. Y al fondo, un mensajero satelital. Estaba apagado. Ningún excursionista, ni el aficionado más presa del pánico ni el veterano más delirante, abandona una mochila así. Es tu salvavidas. Es tu comida, tu agua, tu refugio, tu comunicación. Dejarla atrás, completamente abastecida, es renunciar a seguir viviendo. Un nudo helado de terror se formó en lo más hondo de mi vientre. Esto no era la escena de un excursionista perdido sucumbiendo a la intemperie. Esto era otra cosa por completo. Esto parecía orquestado. Esto parecía una trampa. Saqué mi propio GPS, marqué las coordenadas de la mochila y envié una actualización rápida en código a central. Mochila del sujeto localizada. Totalmente abastecida. Sin rastro del sujeto. Continuó la búsqueda. Di unos pasos hacia atrás por donde había venido, queriendo volver a examinar el rastro que conducía hasta ese punto. Mi mente intentaba frenéticamente ensamblar un rompecabezas en el que ninguna de las piezas encajaba. Volví a escudriñar la zona, buscando cualquier señal, cualquier pista microscópica que pudiera habérseme escapado en la primera aproximación. Cuando giré otra vez hacia el abedul, el aliento se me quedó atrapado en la garganta, congelándose en una nube blanca en el aire helado. El rastro que había pasado las últimas 2 horas siguiendo, el de las huellas imposiblemente perfectas que llevaban directamente a ese árbol, había desaparecido. No se había desvanecido. No había quedado oculto bajo hojas caídas. Había desaparecido por completo de la tierra húmeda, como si una mano gigantesca la hubiera limpiado de un solo gesto. El suelo estaba intacto, cubierto por una capa lisa de agujas de pino y musgo, como si nadie hubiera caminado por allí en 100 años. En su lugar, marcadas en la tierra con la misma perfección imposible, mecánica, había un nuevo conjunto de huellas. Empezaban a unas cuantas decenas de yardas, surgiendo desde la dirección del lecho del arroyo, y trazaban un arco amplio, deliberado, geométrico, un arco que se curvaba hacia el bosque denso a mi izquierda y reaparecía, continuando su curva perfecta en el bosque a mi derecha. No era un rastro que condujera a alguna parte. Las huellas no se alejaban de mí. Iban a mi alrededor. La mente de un rastreador está construida sobre una base de reglas simples e irrompibles. Un rastro no puede borrarse a sí mismo. Un objeto no puede moverse sin dejar huella. El mundo físico, con toda su brutal y elegante complejidad, es consistente. Pero allí de pie, en el silencio muerto y sofocante del bosque alpino, todas y cada una de esas reglas fundamentales acababan de hacerse añicos. El corazón me golpeaba las costillas con un ritmo frenético y pesado, un tambor primitivo de pura adrenalina que sonaba obscenamente fuerte en aquel vacío de sonido. Esto no estaba mal del modo en que está mal una brújula rota. Esto era imposible del modo en que sería imposible que la gravedad se invirtiera de repente. Mi cerebro, entrenado durante años para ver patrones y deducir historias a partir del suelo del bosque, pasó a toda velocidad por una lista desesperada de explicaciones racionales. Todas parecían endebles, disolviéndose en el absurdo en cuanto las examinaba. ¿Una broma? La logística era monstruosa. Borrar el rastro original de mi sujeto, cada hoja rozada, cada brizna de hierba doblada,
y luego colocar este nuevo rastro perfectamente circular con semejante velocidad y precisión requeriría un equipo de expertos moviéndose con un silencio sobrenatural. Todo eso solo para desorientar a un rastreador de búsqueda y rescate solitario en medio de una extensión inmensa y despoblada de naturaleza salvaje. La relación entre costo y beneficio era demencial. Otro equipo de búsqueda y rescate en la zona, quizá de otro sector. Central me lo habría dicho. Procedimiento estándar. La radio había estado abierta desde que salí del camión. Estaba solo allí fuera. El registro oficial así lo decía. Obligué a mis ojos a volver a las huellas mismas, intentando encontrar un defecto, un error, cualquier cosa que anclara aquello de nuevo al mundo real. Pero no había nada. La pisada era de una regularidad inhumana. Cada impresión era idéntica en profundidad y presión, como si hubiera sido estampada por una máquina. No había variaciones por desplazamiento del peso, ni una puntera más hundida en una leve inclinación, ni marcas de arrastre por un paso mal dado. Y, aún más inquietante, no había ninguna señal de tránsito entre una huella y la siguiente. Ni agujas de pino aplastadas, ni tierra removida, ni la menor señal de que algo se hubiera movido realmente de un punto al otro. Las huellas simplemente existían. No eran un rastro que seguir. Eran un límite, un perímetro. Era el equivalente salvaje de un entomólogo trazando una línea de tiza alrededor de un espécimen en una lámina. Y una certeza profunda, helada, se asentó en lo más hondo de mis entrañas. Yo era el espécimen. Fuera lo que fuese lo que había hecho esas huellas, no estaba perdido. No estaba vagando. Estaba cazando. Pero era más que eso. Estaba comunicándose. Ese círculo preciso e imposible era una declaración. Era una demostración de un nivel de control del entorno y de inteligencia absolutamente aterrador. Sabía que yo era un rastreador. Me había observado, había entendido mis métodos, y ahora estaba usando contra mí el propio lenguaje del suelo. El mensaje era tan claro como si me lo hubieran gritado al oído. Te veo. Soy más inteligente que tú. Ahora estás dentro de mi jaula. El pánico es una emoción inútil y letal en territorio salvaje. Nubla el juicio, desperdicia energía y te mata. Me obligué a tomar una respiración lenta y profunda. El aire helado de la montaña me quemó los pulmones como un incendio químico, y afronté el problema no como un hombre aterrorizado, sino como un profesional frente a una situación táctica nueva. Mi entrenamiento, cada uno de mis instintos, me gritaba que rompiera el patrón. Un depredador que depende de conducir a su presa, de crear un escenario definido, espera que esa presa reaccione de manera predecible, que huya por las líneas establecidas, que entre en pánico, que se agote dentro de la trampa. Yo haría lo contrario. Ignoré por completo el nuevo rastro circular. Giré bruscamente 90 grados y empecé a avanzar directamente hacia el oeste, en dirección a una loma baja de granito que había visto al entrar. Tener terreno elevado significa mejor visibilidad. Significa opciones. Significa una señal más clara para la radio, que empezaba a creer que podía ser mi única salida. El bosque era espeso allí, una maraña densa de pinos antiguos y atrofiados cuyas ramas arañaban mi chaqueta como dedos esqueléticos. Las agujas rozaban el tejido sintético con un susurro seco y sibilante que no hacía más que intensificar el silencio profundo, antinatural, que me rodeaba. Cada pocas decenas de yardas, me detenía, quedándome inmóvil y escuchando, forzando el oído en busca de cualquier sonido más allá de mi propia respiración entrecortada y el golpeteo de mi corazón. Pero el silencio opresivo, absoluto, se mantenía. Era más que simple ausencia de ruido. El propio aire se sentía pesado, muerto, como caminar en el fondo de un océano profundo y sin luz. El silencio no era una ausencia de sonido. Era una presencia. Después de una subida dura de 20 minutos, con los pulmones ardiendo y los cuádriceps quemándome por el ácido láctico, por fin salí de la línea de árboles y llegué al granito expuesto de la loma. El viento me golpeó la cara, una bofetada limpia y fría que se sintió como un regreso a la cordura. La vista era tan sobrecogedora como aterradora, desplegando ante mí la inmensa extensión vacía del valle bajo la luz agonizante de la tarde. Por un instante, sentí una oleada de esperanza, la sensación de haber escapado. Entonces lo vi. Esperándome,
Había una sola línea reciente de huellas estampadas sobre un parche de musgo verde y húmedo, a menos de 10 pies de donde yo estaba. Era el mismo paso imposiblemente uniforme, perfecto, mecánico. Las huellas ya no solo me rodeaban. Estaban en la loma. Habían anticipado mi movimiento hacia el terreno alto. Aquello había previsto mi estrategia y ya había estado allí, esperándome, cortándome el paso que pensaba tomar antes incluso de que yo terminara de concebirlo. Y no había ningún rastro que subiera por la pared abrupta de granito. Simplemente había aparecido. El terror helado de mi estómago se solidificó en un bloque de hielo. Mi análisis táctico cambió con una sacudida enfermiza. No me estaban arreando. Me estaban dando una lección. La inteligencia a la que me enfrentaba no era solo reactiva. Era proactiva. Iba varios pasos por delante de mí, demostrando su superioridad con una paciencia silenciosa y aterradora. La mano me tembló apenas cuando desenganché la radio de la correa del hombro. Central, aquí Bruno. Tengo una situación. La voz me salió tensa, forzada. Me aclaré la garganta, intentando inyectarle una calma profesional que no sentía. El rastro del sujeto está activo. Está cambiando. Parece estar respondiendo a mis movimientos en tiempo real. La respuesta de Clara fue casi instantánea, y oírla me lanzó una nueva punzada de miedo. El habitual medio segundo de retraso del enlace satelital, ese pequeño tropiezo digital que había oído en otras 1000 llamadas, no estaba. Estaba cerca, no en el centro principal de despacho, a 100 millas de distancia. Estaba en algún lugar próximo. Bruno, ¿cuál es tu posición? Describe la anomalía. Había un filo en su voz, una tensión aguda y controlada que no había estado ahí durante la comprobación de la mañana. Había trabajado con ella 5 años. Conocía sus ritmos, la calma plana que usaba durante las emergencias. Eso no era eso. Era otra cosa. Era miedo apenas disimulado por el procedimiento. Las huellas son predictivas, dije en voz baja, dándole la espalda al valle como si la cosa que escuchaba también pudiera leer los labios. Subí a terreno alto para conseguir visibilidad y ya había aquí un nuevo rastro, cortándome la ruta. La mochila del sujeto está abandonada, completamente abastecida. Es un rastro falso y no hay fauna. Clara, no hay fauna. Todo está en silencio. Hubo una pausa llena solo por el leve siseo del canal abierto. Luego su voz volvió, cortante y autoritaria, con la falsa calma completamente desaparecida. Mantén tu posición, Bruno. No intentes seguir rastreando. Repito, mantén tu posición en esa loma. Confirma. Recibido, respondí de forma automática. Pero mi mente ya estaba rechazando la orden. La idea de quedarme quieto en aquella loma expuesta, una silueta perfecta contra el cielo, mientras algo me superaba en inteligencia a cada paso, era impensable. Aquello se sentía menos como una posición táctica y más como un altar para un sacrificio. El sol empezaba a hundirse tras los picos dentados del oeste, tiñendo la parte inferior de las nubes con tonos amoratados de naranja y púrpura. La temperatura ya estaba cayendo, ese tipo de frío agudo y depredador que viene a por ti en cuanto desaparece el sol. Necesitaba refugio ya. Mi mapa no mostraba nada salvo millas de naturaleza vacía. Ninguna cabaña registrada. Ningún refugio de emergencia. Nada hecho por el hombre en 50 millas a la redonda. Pero cuando mis ojos recorrieron el inmenso valle que se oscurecía abajo, en una última búsqueda desesperada de cualquier opción, lo vi. Era tan tenue que estuve a punto de no verlo. Una hebra fina, casi invisible, de humo gris elevándose desde una zona densa y oscura de bosque antiguo, a menos de 2 millas al noreste. No estaba en mi mapa. Entonces era una estructura no registrada. Una vieja cabaña de trampero, quizá. O un refugio ilegal de algún cazador. Era una incógnita. Un riesgo. Pero quedarme allí era uno mayor. Desobedecer una orden directa parecía un pecado menor comparado con la certeza de morir congelado mientras aquello jugaba conmigo. Volví a pulsar el micrófono una última vez. Central, tengo contacto visual con un posible refugio. Estructura no marcada. Humo visible. Me desplazo a investigar. No esperé respuesta. Empecé a moverme hacia allí, impulsado por una nueva sensación de urgencia desesperada. Avanzaba rápido, pero con cuidado,
medio resbalando, medio destrepando por la ladera rocosa, mirando constantemente por encima del hombro. La sensación de estar siendo observado ya no era una sospecha paranoica. Era un peso físico sobre mi espalda, un cosquilleo en la nuca que me tensaba los músculos. Las huellas me seguían, una escolta silenciosa e invisible. Nunca las vi formarse. Nunca oí una sola pisada. Pero la evidencia era innegable. Cada vez que cruzaba una franja de tierra blanda o barro junto a un arroyo, allí estaban, un conjunto nuevo de huellas manteniendo una distancia fija y precisa de unas 200 yardas. Siempre allí. Siempre paralelas a mi trayectoria. Siempre vigilando. La cabaña era una ruina. Estaba destartalada, inclinada peligrosamente hacia un lado, como si una mano gigantesca hubiera intentado derribarla décadas atrás. Pero las paredes eran sólidas, hechas de troncos gruesos, de un diámetro como el de mi torso, y la puerta era de roble macizo. El techo, de manera sorprendente, parecía mayormente intacto. La delgada columna de humo que había visto salía de una chimenea oxidada y torcida. Podía haber alguien dentro. Mi entrenamiento volvió a imponerse. Reduje la velocidad al acercarme, moviéndome en silencio, rodeando el perímetro. «¿Hola?», llamé, y mi voz sonó pequeña y delgada en aquella inmensa quietud. «¿Hay alguien aquí?». «Búsqueda y rescate». El silencio que respondió fue absoluto. La puerta no estaba cerrada con llave, y quedaba apenas entreabierta sobre una sola bisagra de cuero. La empujé con una mano mientras la otra descansaba sobre el bote de spray antioso sujeto a mi cinturón. La única habitación del interior estaba vacía de personas, pero en un hogar de piedra ardía un fuego pequeño y alegre, llenando el espacio de un calor seco, resinoso, y del olor agradable del pino quemándose. La escena era profundamente extraña. Un saco de dormir grueso de lana estaba extendido con cuidado sobre un catre de madera. Una taza de hojalata, medio llena de lo que parecía té oscuro ya frío, descansaba sobre una mesa tosca de troncos. Era como si el ocupante hubiera salido solo un momento. Y sobre esa mesa, junto a la taza, había un libro grueso encuadernado en cuero. Un diario. Mi prioridad seguía siendo la seguridad. Empujé la puerta pesada hasta cerrarla, y el sonido del cierre resonó con una rotundidad final. Encontré en un rincón un trozo de viga caída y la encajé contra la puerta, trabándola con firmeza. Solo había una ventana, pequeña y cuadrada, cubierta por una contraventana de madera vasta, cerrada desde dentro. El lugar era una fortaleza, aunque una que se venía abajo. Por primera vez en horas, sentí un destello de algo parecido a la seguridad. Aticé el fuego, añadiendo algunos troncos de un pequeño montón junto al hogar. Las llamas se elevaron, proyectando sombras danzantes y amistosas sobre las paredes de troncos. Sabía, racionalmente, que esa sensación de seguridad era una ilusión. Aquello no era un santuario. Era una jaula hecha por mí mismo. Pero era una jaula con fuego. La curiosidad, esa necesidad del rastreador de conocer la historia, pudo más que yo. Me acerqué a la mesa y tomé el diario. El cuero estaba agrietado y gastado por los años. Las páginas del interior, amarillentas y quebradizas. Me senté en el borde del catre y lo abrí. La mayoría de las primeras entradas eran exactamente lo que uno esperaría de un trampero o un buscador viviendo en aislamiento extremo. Eran mundanas. Detallaban una vida de trabajo brutal y solitario, informes del tiempo, rendimiento de las trampas, quejas sobre el frío. La caligrafía era pulcra, disciplinada, la escritura de un hombre metódico. Pero a medida que pasaba hacia el final, las entradas cambiaban. La letra disciplinada se volvió temblorosa, luego frenética, degenerando en un garabato desesperado, apenas legible, que se clavaba en el papel. La última entrada tenía fecha de hacía más de 50 años. La tinta estaba desvaída, pero las palabras eran aterradoramente claras bajo la luz vacilante del fuego. Volvió anoche. Golpeó la puerta. El mismo ritmo que uso yo para romper el hielo de mi hacha. Aprende. El hombre hueco. No deja huellas en la nieve a menos que quiera. Si lo ves, no corras. Es más rápido. No dejes que aprenda tu forma. Lleva el bosque puesto como un abrigo. Que Dios me ayude. Está aprendiendo mi cara. Cerré el libro de golpe. La mano me temblaba.
Esas palabras me helaron más de lo que el aire de Alaska podría haberlo hecho jamás. Un hombre hueco. Un imitador. Tenía que ser el delirio de un hombre enloquecido por la soledad. Un caso clásico de fiebre de cabaña. Mi mente racional insistía en ello, arañando para aferrarse a algo firme contra la marea creciente de terror primitivo. Tenía que ser eso. Mi propio agotamiento y el estrés me estaban volviendo sugestionable. Estaba a salvo. La puerta estaba atrancada. Entonces lo oí. Un golpeteo suave y rítmico en la puerta de la cabaña. 3 golpes rápidos y secos. Luego una pausa. Otros 3 golpes rápidos y secos. Luego una pausa. No era el sonido de un puño. Era el sonido duro y nítido de madera golpeando madera. Era exactamente el mismo patrón distintivo que yo había usado, no hacía ni 10 minutos, para quitar de los lados del tacón de mi bota el aguanieve congelado antes de entrar. Ese sonido no era humano. Era preciso, limpio, y estaba completamente desprovisto de emoción. No era el golpeteo impaciente de un excursionista perdido buscando refugio del frío alpino que se cerraba sobre él. No era el golpe agresivo y astillante de un oso probando las defensas de la cabaña. Era paciente, curioso. Era el sonido de algo poniendo a prueba una hipótesis, un experimento sereno y desapegado ejecutándose al otro lado de la gruesa puerta de roble reforzada con hierro. Llegó en 3 golpes distintos, espaciados con exactitud. Tac, tac, tac. Un eco perfecto del ritmo que yo mismo había usado no hacía ni media hora para desprender de mis botas la nieve apelmazada antes de entrar. Mi corazón, que apenas acababa de empezar a reducirse a un ritmo soportable al calor del hogar de piedra, retomó de inmediato su martilleo frenético y aterrorizado contra las costillas. Se sentía como un pájaro atrapado batiendo las alas contra la jaula de mis huesos. Una sensación fría y punzante me recorrió la columna, y todo el vello de los brazos y de la nuca se me erizó. Un sistema de alarma primitivo gritando que había un depredador cerca. Mi entrenamiento, los años de disciplina y memoria muscular que me habían mantenido con vida en una docena de situaciones peligrosas, tomó el control. Era un dique conteniendo una inundación de terror animal puro, imponiendo una apariencia de calma sobre el caos rugiente de mi mente. No entres en pánico. Observa. Analiza. Piensa. Forcé el aire a salir de mis pulmones en un flujo lento y controlado, con la vista clavada en la puerta, intentando atravesar la madera con pura fuerza de voluntad. Lo que estuviera ahí fuera no estaba intentando echar abajo la puerta. La gruesa viga que había encajado contra ella, un tronco endurecido del grosor de mi muslo, no habría resistido a un grizzly decidido, y mucho menos a algo que parecía capaz de reescribir el paisaje a voluntad. Si quería entrar, no tenía duda de que podía hacerlo. Aquello no era una exhibición de fuerza. Era una demostración de conocimiento. El golpeteo era un mensaje. Una sola frase aterradora comunicada a través de una experiencia reciente compartida. Te veo. Te oigo. Te estoy aprendiendo. Retrocedí a toda prisa desde la puerta, con mis pesadas botas de invierno sin hacer ruido sobre las tablas polvorientas del suelo. Mi cuerpo se movía con un terror líquido, colocando entre mí el sonido, el calor crepitante y acogedor del fuego. Como si la luz y el calor pudieran de algún modo mantener a raya aquel frío inteligente y acechante. Las últimas palabras frenéticas del trampero, escritas en las páginas quebradizas del diario, resonaban en mi cabeza. Aprende. El garabato curvado de su lápiz ahora se me había quedado grabado en la memoria. Esto ya no era una historia de fantasmas. No era una pieza de folclore del interior para descartarla con desdén. Esto era confirmación. Un resultado revisado por pares y replicado en un experimento del que yo nunca había querido formar parte. Los sucesos imposibles del día, las huellas perfectas e invariables que nunca se desviaban, los movimientos predictivos que parecían anticipar cada uno de mis giros, el silencio sofocante y antinatural del bosque, encajaron de pronto en una nueva clase de enfoque aterrador. No estaba tratando con un excursionista perdido. Ni siquiera estaba tratando con un simple depredador guiado por el instinto. Estaba tratando con una inteligencia, ajena y vasta. Mi mente corría, uniendo los puntos con una rapidez nauseabunda. Mi radio. La voz tensa de Clara. Su orden inmediata, rompiendo el protocolo,
de que dejara de actuar y mantuviera la posición. La ausencia antinatural de retraso satelital en su transmisión, un detalle que ya me había parecido mal en ese momento y que ahora se sentía completamente siniestro. Todo formaba parte de un guión que yo no entendía. Una obra en la que yo era el único actor que no había leído las páginas. Ella sabía algo. Me había enviado allí sabiendo lo que podría encontrar. O, al menos, sabiendo en lo que yo podría convertirme. La idea fue una estaca helada de traición clavándoseme en las entrañas, más aguda y dolorosa que el propio miedo. La radio reglamentaria de la agencia no era una herramienta para mantenerme a salvo. Era un punto débil. Un dispositivo de escucha, una correa. Transmitía mi posición y mis respuestas, no solo a mi controladora, sino también a la cosa que estaba afuera. Y peor aún, a la gente que me había enviado allí a sabiendas. Pero yo tenía otra opción. Era un riesgo. Una violación directa de una docena de normas de la agencia. Pero las reglas ya no parecían importar demasiado. Mi mano enguantada fue al teléfono satelital sujeto al cinturón. Una pieza de equipo personal que llevaba para emergencias reales, oculta de los registros de inspección. Funcionaba en una red cifrada completamente distinta. Una línea fantasma cuya existencia el mando, oficialmente, no conocía. Era mi salvavidas de emergencia. Mi recurso para romper con todo lo demás. Lo saqué con torpeza, luchando con el pulgar para encontrar el botón de encendido, sin apartar los ojos de la puerta inmóvil. El golpeteo seguía con su ritmo paciente e inquietante. Un metrónomo contando los segundos de mi vida. La pantalla se encendió, y su fría luz azul irrumpió de forma violenta en el resplandor naranja y cálido del fuego. Deslicé el pulgar por los contactos, húmedo de sudor dentro del guante, y marqué la extensión directa de Clara, un número que evitaba la consola principal de despacho y llegaba directamente a la unidad de su escritorio personal. Contestó al primer tono. Su voz era aguda, profesional. Pero esta vez, sin los filtros ni compresores de la agencia, pude oír lo que había debajo. Era el sonido de unos nervios deshilachados. La fina película de calma tensada sobre un pozo de ansiedad honda, vibrante. Bruno, estás fuera del canal. ¿Cuál es tu situación? ¿Por qué rompiste el protocolo? Sus preguntas salieron rápidas, cortantes, las palabras de alguien que intentaba recuperar el control de una situación que se había salido de sus manos de una manera imposible. Mi situación es que estoy en una cabaña que no figura en ningún mapa, con algo afuera imitando mi comportamiento reciente con una precisión específica, dije en un susurro bajo y urgente, casi ahogado por el crepitar del fuego. Ese sonido, que antes reconfortaba, ahora parecía insoportablemente fuerte, una baliza en medio del silencio opresivo. Encontré un diario, Clara, de un trampero. Tiene más de 50 años. Habla de un hombre hueco. Describe con detalle lo que está pasando ahora mismo. Necesitas decirme que estoy rastreando. No la versión oficial. No el expediente. La verdad. Ahora. Al otro lado hubo un silencio largo, pesado. No era el silencio de una mala conexión ni de una señal caída. Era el silencio profundo y medido de una persona decidiendo cuánta verdad terrible, capaz de arruinar carreras y alterar vidas, estaba dispuesta a contar. La oí respirar. Una inspiración leve, temblorosa, que intentó contener. De fondo, casi demasiado tenue para percibirse, oí el clic suave, casi inaudible, de un teclado. Incluso entonces, estaba documentándolo, creando un registro, cubriendo las huellas de la agencia. Cuando por fin habló, los últimos restos de la fachada profesional de despachadora se habían venido abajo, sustituidos por un tono de resignación agotada y amarga. No se suponía que encontraras esa cabaña, Bruno. Tu cuadrícula de búsqueda asignada estaba 5 millas al sur. Te desviaron de ese sector. Nunca debiste entrar en contacto. ¿Entrar en contacto con qué? Exigí, y la voz se me elevó en un siseo tenso pese a mis esfuerzos desesperados por mantenerla baja. La viga atravesada contra la puerta pareció encogerse. Las paredes de troncos de la cabaña se sintieron tan finas como papel. ¿Qué es Damián? ¿Quién es? No existe ningún Damián, dijo ella. Y esas 5 palabras simples cayeron como piedras, sacándome el aire de los pulmones y la fuerza de las piernas.
Las rodillas se me doblaron un poco, y tuve que apoyarme en la mesa tosca de troncos. Damián era la designación operativa del último activo. El anterior a ti. Nosotros no rescatamos personas de ese sector, Bruno. Nunca hemos rescatado a una persona de ese sector. Recuperamos datos. Todo encajó de golpe con un golpe final, nauseabundo. Las huellas perfectas. El equipo abandonado, completamente abastecido, dejado como si su dueño simplemente se hubiera desvanecido en el aire. El secreto institucional. El nuevo y absurdo protocolo sobre el comportamiento paradójico. Mi misión no era un rescate, era una replicación. Estaba recorriendo el mismo camino que mi predecesor. Una rata de laboratorio dentro de un laberinto de millas de ancho. ¿Un activo? Repetí, y la palabra me supo a veneno, a ceniza en la boca. Me enviaron aquí como un activo. Te enviamos como observador, corrigió ella, con una voz plana, vacía de emoción. No era el tono de una superior insensible. Era el tono de una derrota absoluta, aplastante, del alma. La voz de alguien que ya había hecho esa llamada antes. Estás rastreando una entidad biológica clasificada. La designación operativa es depredador eco. La teoría predominante es que no es de origen terrestre. Llevamos 60 años vigilándola. Desde que las estaciones de la línea DEW empezaron a detectar anomalías electromagnéticas y gravitacionales en este sector. Es un imitador, Bruno. Un imitador adaptativo perfecto. No caza con garras ni con dientes. Es un depredador que usa patrones y observación para comprender y luego atraer a su presa. La sangre se me fue de la cara como una marea fría retirándose de mi piel y dejándola entumecida y tirante. Las piezas siempre habían estado allí, esparcidas por el paisaje de los 2 últimos días. Y sus palabras eran el hilo que las cosía todas en un tapiz monstruoso. Y los rastreadores de búsqueda y rescate somos la presa. Terminé por ella, mientras el alcance completo y espantoso de la traición me barría como una ola ártica. Éramos los sujetos perfectos, observadores entrenados, predecibles en nuestros métodos, aislados y oficialmente negables. No éramos rescatistas. Éramos sondas. Éramos sujetos de prueba involuntarios, desechables. Canarios enviados a una mina de carbón con 60 años de antigüedad para ver cómo había evolucionado el gas tóxico. Comportamiento paradójico, susurré, y ahora la frase adquiría un significado nuevo y siniestro. No era una llamada de auxilio. Era una estrategia de salida para la agencia. Esa es la frase detonante, ¿verdad? La carta para librar de culpa a los abogados y al comité de supervisión. Si el sujeto, el rastreador, informa de un comportamiento claramente no humano, ustedes tienen justificación legal para sacarlo de allí y clasificar el incidente. Pueden decir que vimos algo que no supimos manejar, que nos asustó un oso o que nos volvimos locos por el aislamiento. Y luego entierran el informe y esperan la próxima señal de excursionista perdido. Un sistema perfecto, cerrado sobre sí mismo, para estudiar algo sin tener que admitir nunca oficialmente que existe. Una máquina burocrática de movimiento perpetuo alimentada por vidas como la mía. Es la única forma en que permiten que el programa continúe, confirmó ella con una voz monocorde, una recitación de hechos usada como escudo contra el horror de lo que estaba diciendo. Es un depredador perfecto, pero su imitación se basa en la observación, no en una comprensión real. No entiende por qué un excursionista perdido tropieza, se cansa o monta un campamento, así que crea un rastro perfecto, infatigable. No sabe por qué golpeas la nieve de tus botas antes de entrar en un refugio, solo sabe que lo haces siguiendo un patrón concreto. Así que simplemente copia el sonido. Su único objetivo es observar, aislar, terminar, y luego reemplazar. En el instante en que dijo la palabra reemplazar, el golpeteo rítmico en la puerta se detuvo. El silencio brusco y repentino que siguió fue algo físico, un peso aplastante que descendió sobre la pequeña cabaña. Era 1000 veces más aterrador que el sonido mismo. El experimento había terminado. Ya tenía los datos que necesitaba. El sonido, el patrón, la prueba, todo estaba completo. Lo supe con una certeza primitiva, más profunda que el pensamiento. El diario del trampero ya me había advertido lo que significaba reemplazar. No dejes que aprenda tu forma.
Mi trabajo nunca había sido búsqueda y rescate. Yo era el cebo. Era una colección andante, parlante, pensante, de comportamientos para que esa cosa los estudiara, los aprendiera y, al final, se los pusiera encima. Toda mi vida profesional, mis habilidades, mis instintos, no eran más que una plantilla. Se me cortó la respiración. Apreté el teléfono satelital con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Clara, empecé. Pero no sabía qué preguntar. ¿Qué había que decir? Lo siento, Bruno, susurró ella. Y por primera vez, su voz se quebró, atravesada por una tristeza auténtica, impotente. A partir de aquí, el protocolo es solo observación. No puedo. No estoy autorizada para ordenar extracción. Solo mantén la línea abierta. Solo documenta lo que puedas. La mano con la que sostenía el teléfono cayó a mi costado. Documenta. Querían datos. Hasta el mismísimo final. Me acerqué en silencio a la única ventana mugrienta de la cabaña y miré por una pequeña rendija entre la contraventana de madera vasta y la pared de troncos. La luz moribunda del crepúsculo pintaba el claro exterior con sombras largas y deformadas. La nieve era un lienzo de azules profundos y púrpuras amoratados en el borde perfectamente inmóvil de la línea de árboles. Había una figura de pie. Tenía la forma general de un hombre vestido con ropa oscura de invierno que se parecía de una manera inquietante, imposible, a la mía. Pero todo estaba mal. Las extremidades eran apenas demasiado largas. Las proporciones, sutilmente deformadas, como una fotografía que una mano descuidada hubiera estirado en vertical. Los hombros eran demasiado anchos para ese cuerpo. El cuello, demasiado fino y alargado. No estaba respirando. No salía ninguna nube de vapor en el aire helado. Mientras lo observaba, paralizado por un miedo tan profundo que sentía que los huesos se me estaban volviendo hielo, giró la cabeza para mirar directamente hacia la cabaña. El movimiento fue suave, silencioso y absoluta, horriblemente antinatural. Su cuerpo no desplazó el peso ni se movió en absoluto. Solo la cabeza rotó, girando sobre aquel cuello demasiado fino 180 grados completos para encararme, con un movimiento tan fluido y silencioso como el de un búho. Pero sobre un cuerpo que jamás debería haber podido hacerlo. Y en el centro del espacio oscuro y sombrío donde debería haber habido un rostro, no vi nada. Ni ojos, ni facciones. Solo un vacío liso, absorbente. Pero supe con certeza absoluta que me estaba mirando directamente a mí. No tenía rostro. No en ningún sentido que yo pudiera entender. Un momento antes, cuando había espiado por primera vez a través de la estrecha rendija entre la contraventana y el marco, estaba catalogando la física imposible de su llegada a aquella pared de roca. Ahora, mirándolo a través de las 20 yardas del claro helado, la física ya no importaba. Lo único que importaba era el vacío. El espacio donde deberían haber estado los ojos, la nariz y la boca era una superficie lisa, sombría, sin rasgos, de algo que no era del todo piel. Parecía marfil oscuro pulido, absorbiendo la poca luz de la ventana de la cabaña sin una sola reflexión. Era un lienzo en blanco, un espacio anatómico nulo, y mi mente retrocedía ante ello, intentando, y fallando, imponer un patrón donde no había ninguno. Aquella rotación imposible y espantosa de 180 grados no había sido un acto de agresión. Había sido un acto de observación pura y fría. Se comportaba como una torreta sensora que no parpadea. Una matriz biológica de cámaras girando para obtener un mejor ángulo y recopilar más datos. Sobre mí, una oleada de náusea profunda, violenta, me recorrió, caliente y ácida. Era la comprensión primaria, enfermiza, de que algo absolutamente ajeno me estaba estudiando, catalogando y descomponiendo. Mi entrenamiento, toda mi vida profesional, consistía en observar y evaluar amenazas desde una posición de control. Ahora esa lente se había invertido. Yo era el espécimen clavado al tablero. Ya no era una persona para esa cosa. Era un conjunto de patrones. El ritmo de mi respiración superficial y presa del pánico. La cadencia agotada y temblorosa de mis movimientos. El olor agudo y complejo de mi sudor de miedo saturando el aire frío. No estaba solo mirando mi cuerpo. Sentí, con una certeza que desafiaba toda lógica, que estaba analizando las señales eléctricas de mi cerebro,
el tambor frenético de mi corazón. Estaba aprendiendo mi forma. Me aparté tambaleándome de la rendija de la contraventana. Una mano me cubría la boca para ahogar un grito. La otra aferraba el teléfono satelital como si fuera un talismán. El aparato se sentía imposiblemente pesado. Un peso muerto que me ataba a un mundo que ya me había abandonado. Clara seguía en la línea. Su voz llegaba como un crujido lejano e impotente desde 1.000.000 de millas. Un susurro diminuto que se sentía más como el de un fantasma que como el de una persona. Bruno, informa. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su comportamiento? Necesitamos los datos, Bruno. Me está mirando, respiré. Las palabras parecían completamente inadecuadas. Absurdamente simples para la violación que estaba experimentando. Mirar no era la palabra correcta. Me estaba escaneando. Mi mente, tambaleándose bajo el doble golpe de la traición profesional y el terror existencial, luchó por recuperar el equilibrio. El pánico era un lujo que no podía permitirme. El miedo era un recurso que, claramente, esa cosa estaba recolectando. Me obligué a respirar. Una inhalación lenta, deliberada, del aire polvoriento de la cabaña. Yo era un operativo. Yo era un superviviente. Arranca el miedo, me dije. Mira la mecánica de la trampa. La criatura no me había atacado en el sendero, cuando yo estaba expuesto. No había intentado abrirse paso dentro de la cabaña cuando tenía el factor sorpresa. Sus métodos eran más sutiles, más insidiosos. Aísla al sujeto, observa al sujeto, aplica presión psicológica hasta que el sujeto se quiebre. Era un científico. Yo era la rata en su laberinto. Entonces empezó a moverse. Su movimiento fue lo más inquietante que he presenciado en mi vida. No caminó hacia la puerta ni hacia la ventana. Empezó a recorrer el perímetro del claro. Sus extremidades largas y sutilmente erróneas lo llevaban en un deslizamiento suave y silencioso que desafiaba las leyes de la fricción. Sus pies, largos y con múltiples articulaciones como los de un pájaro, pero sin garras, no hacían ningún sonido sobre el suelo helado cubierto de musgo. No hubo crujido de hielo, ni chasquido de una rama, ni desplazamiento de la fina capa de nieve. Se movía con una gracia líquida que era hipnóticamente hermosa y, al mismo tiempo, profunda y fundamentalmente incorrecta. Era como ver una proyección, un fantasma sin masa. Y sin embargo, las marcas profundas y sutiles que sus pies dejaban en la escarcha demostraban que era horriblemente real. No estaba buscando una forma de entrar. Estaba haciendo exactamente lo que yo había hecho horas antes al llegar. Evaluando la estructura, aprendiendo sus dimensiones, sus puntos de salida, sus posibles debilidades. Trataba la cabaña como una caja rompecabezas. Y yo era el premio dentro. Me aparté hacia atrás, alejándome de la ventana. La espalda chocó con los troncos toscos de la pared opuesta. Mi mente corría enloquecida, rebuscando en años de entrenamiento, buscando una opción, cualquier opción que no fuera la rendición pasiva. Pero todos los protocolos, todas las contingencias, dependían de un sistema de apoyo. Y yo no tenía ninguno. El teléfono satelital era mi único vínculo con ese sistema. Pero las palabras clínicas, hambrientas de datos, de Clara habían dejado la situación brutalmente clara. No venía ningún rescate. Solo había observación. Documenta lo que puedas. Las palabras resonaban dentro de mi cráneo. Escucharían. Grabarían mis últimos momentos de terror. Y analizarían los datos. Si enviaban un equipo de recuperación, no sería por mí. Sería para documentar cómo manejaba la entidad la nueva variable de un cadáver. Quizá la próxima vez mandarían a 2 de nosotros. A ver si podía manejar una dinámica social más compleja antes de desmontarlos también. Como si aquel pensamiento lo hubiera activado, el teléfono satelital de mi mano murió. El indicador de batería, que apenas unos instantes antes marcaba un saludable 70%, parpadeó en un rojo venenoso durante un único instante final y luego se apagó. La pantalla se fue a negro. Un espejo muerto que reflejaba mi propio rostro pálido y conmocionado. Miré el aparato sin vida, mientras una nueva capa de terror frío y pesado se asentaba en mis entrañas, enfriándome más de lo que el aire bajo cero del exterior podría haberlo hecho jamás. No se había apagado sin más. La batería no se había vaciado por el frío.
Algo lo había matado activamente. Un pulso electromagnético. Algún tipo de campo energético localizado proyectado por la criatura. La idea se solidificó, dura y afilada como el cristal. La cosa que estaba afuera no era solo un imitador. Tenía otras capacidades. Herramientas que yo ni siquiera podía empezar a comprender. Acababa de extirpar de manera quirúrgica y silenciosa mi último vínculo con el mundo que conocía. Estaba absoluta, completa e irrevocablemente solo. El instinto primario de supervivencia, bruto e irreflexivo, me gritó que atrancara, que reforzara, que levantara una pared. Solté el teléfono muerto y empujé la pesada mesa tosca de la cabaña contra la puerta, mientras la madera gemía en protesta. Encajé sus patas gruesas bajo la viga de madera que ya había colocado, formando una cuña improvisada, pero sólida. Arrastré el viejo catre destartalado del trampero por el suelo y lo usé para apuntalar la contraventana de madera que cubría la ventana, mientras su armazón metálico oxidado chirriaba. Eran defensas endebles, patéticas, contra algo capaz de cruzar millas de naturaleza vertical sin hacer un solo ruido y aparecer en una pared de roca lisa, pero era todo lo que podía hacer. Era un gesto, un acto de desafío contra la certeza aplastante de mi condena. Mi cuerpo necesitaba una acción que ejecutar, o mi mente simplemente se derrumbaría. Mientras trabajaba, con movimientos frenéticos y la respiración saliéndome en jadeos ásperos, la radio reglamentaria de la agencia crepitó de pronto en mi cinturón. El sonido fue tan fuerte, tan inesperado en el silencio iluminado por el fuego, que me estremecí con violencia. Al principio fue solo una ráfaga de ruido blanco, de estática áspera, abrasiva. Luego una voz atravesó el siseo, imposible de confundir, imposible de no reconocer. Era clara. «Bruno, ¿cuál es tu posición? Estamos enviando un helicóptero. Aguanta». La sangre se me heló. Era una grabación. La reconocí al instante. Un fragmento de una de nuestras conversaciones anteriores. Un control rutinario de una operación de rescate en montaña que hice el invierno pasado. Antes de que pudiera procesarlo, otra voz cortó el aire. El barítono grave y reconfortante de Sergio, el piloto que me había dejado aquella misma mañana. «Buena suerte ahí abajo. Procura que no te devore nada raro». La broma que había hecho mientras yo me soltaba del arnés. Luego, lo más espantoso de todo, mi propia voz. Una grabación perfecta, cristalina, de mi primer parte desde esta misma cabaña. Todo despejado por ahora. El rastro está frío. Me estaba reproduciendo mi vida. Había interceptado mis comunicaciones. Había estado escuchando no solo los sonidos que yo emitía, sino también mis transmisiones cifradas. Era un loro monstruoso, de una inteligencia imposible. Y me estaba atormentando con los sonidos de un mundo del que yo ya no formaba parte. De una vida a la que nunca volvería. Así era como cazaba. Ese era el núcleo de su estrategia. En su guerra psicológica, usaba la familiaridad como un arma, retorciendo el consuelo hasta convertirlo en terror, el recuerdo en remordimiento. Estaba deshaciendo metódicamente la voluntad de resistencia de su presa con los ecos de su propio pasado. Quería que me desesperara. Quería que me rindiera y abriera la puerta. Mis ojos cayeron sobre el diario del trampero, que seguía abierto sobre la pequeña caja que usaba como mesilla. Era mi única guía. La única pieza de información que tenía y que no procedía de la institución comprometida y mentirosa para la que trabajaba. La vista se me clavó en las palabras garabateadas frenéticamente de la última entrada. «No dejes que aprenda tu forma». Esas palabras eran un mantra. Un salvavidas en un océano de locura. La imitación de la criatura era su mayor fortaleza, su principal herramienta para estudiar y atacar. Pero también era, quizá, su única debilidad. Solo podía copiar lo que ya había observado. Era un eco. No podía innovar. No podía crear algo nuevo de la nada. No podía predecir una acción que nunca hubiera visto. Mi única esperanza, mi única posibilidad infinitesimal de sobrevivir, era hacer algo que no estuviera en su base de datos. Algo ilógico, algo impredecible, algo paradójico. Tenía que salir de la cabaña. Quedarme allí, encogido detrás de mis barricadas patéticas, era una muerte lenta e inevitable, por locura o por el siguiente paso espantoso que viniera después de la observación.
La cabaña era una jaula. Y estaba enseñándole a la criatura la forma de un animal enjaulado. Empecé a registrar aquel espacio pequeño y polvoriento, con las manos recorriendo los troncos toscos, los ojos buscando cualquier herramienta, cualquier objeto, cualquier posible ventaja. La vista se me posó en las escasas pertenencias del trampero. El saco de dormir enrollado, la taza de hojalata, la pequeña pila ordenada de leña. Debajo del catre que acababa de mover, medio enterrado en décadas de tierra apelmazada y excrementos de ratón, mis dedos rozaron algo frío, pesado, de acero macizo. Metí la mano en la suciedad y lo saqué. Era una vieja cabeza de hacha, picada por el óxido, del tipo que se usa para partir leña. El mango largo de madera había desaparecido, podrido hasta no dejar nada. Pero la cuña de acero era pesada, sólida en mi palma. Pasé el pulgar con cuidado por el filo. Estaba mellado y romo en algunas partes, pero en otras aún conservaba un resto de agudeza maligna. No era gran cosa como arma, pero era algo más. Era una idea. Un plan empezó a formarse. Una apuesta desesperada y caótica nacida del terror puro y de un destello de ingenio de rastreador. No iba simplemente a escapar. Iba a cambiar por completo la naturaleza del experimento. Iba a introducir una variable tan enorme, tan destructiva, que forzaría una respuesta externa. Una señal universal que nadie, ni siquiera una agencia secreta y sin rendición de cuentas, podría ignorar. Un incendio forestal. Querían datos. Les daría datos sobre un cataclismo. Me moví hacia la pared trasera de la cabaña, la que no tenía ventanas, la que la criatura no estaba observando en ese momento. Encontré una grieta ancha entre dos de los troncos más viejos y castigados por la intemperie. Con un gruñido, clavé el extremo afilado de la cabeza de hacha en la abertura. Usando el peso del acero como si fuera un mango, empecé a hacer palanca de un lado a otro, probando la resistencia de la madera podrida. Cayeron astillas. La madera gimió. Estaba funcionando. Podía abrirme paso rompiendo la pared. Fue entonces cuando un destello de movimiento en la ventana delantera, la que yo había atrancado con tanto cuidado, me llamó la atención. Me quedé inmóvil, con el corazón agarrotándome el pecho, la cabeza de hacha aún encajada en la pared. Despacio, deliberadamente, giré la cabeza. Había un rostro pegado al cristal sucio y deformado de la ventana. Era un rostro. Ahora tenía facciones. Mis facciones. Era una réplica burda, a medio formar, monstruosa, de la mía. La piel era de un blanco translúcido y ceroso, como sebo. Los detalles, imprecisos y borrosos, como si los hubiera moldeado a partir de un recuerdo deficiente o de un reflejo fugaz y deformado atrapado en un charco. Los ojos eran fosas oscuras y vacías, absorbiendo la luz del fuego sin reflejarla. Dos pequeños agujeros negros en aquella máscara cerosa. Era la cosa más grotesca, más propia de una pesadilla, que había visto en mi vida. La boca, apenas una hendidura en la carne cerosa, una costura sin labios, se abrió lentamente. Y con una imitación perfecta, escalofriante, de calidad casi digital, de la voz calmada y profesional de Clara, dijo una sola frase clara que resonó en la cabaña silenciosa. Bruno, el perímetro está asegurado. Ya puedes salir. La sangre se me heló, una marea glacial corriéndome no solo por las venas, sino por la médula misma de los huesos, dejando tras de sí un entumecimiento profundo y aterrador. Pero no me moví. Mi entrenamiento, mi disciplina, cada instinto afilado durante años en el campo, me dejó los músculos bloqueados en su sitio. No hice ni un sonido. Apenas me permití respirar, forzando el aire dentro y fuera de mis pulmones en sorbos superficiales y silenciosos. Me limité a mirar aquella parodia obscena y espantosa de mi propio rostro pegada al cristal. Sus rasgos, embarrados e indistintos, como si los hubieran esculpido en arcilla blanca unas manos que solo hubieran visto un rostro humano en un reflejo deformado. Sus ojos, aquellos huecos muertos como fosas, miraban más allá de mí, a través de mí, dentro de la cabaña, catalogando, procesando. Esa era su jugada final. Su cebo más sofisticado y psicológicamente devastador hasta ese momento. Había aprendido del excursionista, del trampero, de mí. Había escalado de sonidos simples a una imitación vocal compleja, y ahora a esto.
Había combinado la voz confiable y autoritaria de mi controladora con una imagen burda pero reconocible de mí mismo. Una fusión grotesca de seguridad e identidad. La cosa que llevaba a mi cara era una llave maestra forjada en un crisol ajeno, diseñada para abrir la última puerta de una mente humana. La que lleva escrito, yo. Esperaba una reacción. Cualquier señal de que el truco estuviera funcionando. Un jadeo. Un paso atrás. El parpadeo de un ojo. Una palabra. Lo que fuera que confirmara su hipótesis. No le di nada. Dejé que el silencio de la cabaña se estirara, tensándolo hasta convertirlo en un arma mía. Un escudo contra su asalto psicológico. Con un movimiento lento, deliberado, que me costó cada gramo de control, le di la espalda a la ventana. Volví a trabajar en la pared trasera, con el corazón golpeándome las costillas en un ritmo frenético y silencioso. Un pájaro atrapado intentando abrirse paso a golpes fuera de mi pecho. Que creyera que yo estaba roto. Que creyera que me había resignado. Otro animal sucumbiendo a la presión de la jaula. Que creyera que había ganado. Mi plan era caos. Caos puro, sin adulterar, autodestructivo. Y el caos, razoné, era la única variable que la criatura no podía modelar con precisión. Entendía patrones. Comprendía causa y efecto basándose en una biblioteca de observaciones previas. Podía predecir las acciones de un animal asustado o de un hombre lógico porque ambos operan dentro de sistemas definidos. Pero no podía entender la desesperación. No podía comprender a una criatura que aceptaba su propia destrucción como una estrategia válida. Una criatura dispuesta a incendiar todo el laboratorio para romper las reglas del experimento. Agarré el mango de nogal americano del hacha de la chimenea, cuyo peso familiar resultaba extrañamente reconfortante, y moví la cabeza de acero de un lado a otro en la ranura que ya había abierto. La madera vieja y seca de la pared de la cabaña gimió y se astilló. El ruido era fuerte y áspero en aquel silencio opresivo. Un contrapunto violento a la inmovilidad muerta del exterior. Ese ruido era un acto de desafío. La criatura en la ventana no reaccionó. La parodia de mi rostro simplemente observaba, con su voz prestada ya en silencio, como si su función hubiera terminado. Como si ahora estuviera observando la siguiente fase. Encontré lo que buscaba detrás de una pila de latas oxidadas y sin etiqueta en una repisa baja, escondido como para una última emergencia desesperada. La última lata de aceite para lámpara del trampero. Se sentía pesada en mi mano. Casi llena. Desenrosqué la tapa oxidada. El metal rechinó con fuerza. El olor del queroseno inundó el espacio reducido. Agudo. Limpio. Volátil. El olor de una combustión inminente. No dudé. No me permití ni un instante para reconsiderar la absoluta locura de lo que estaba a punto de hacer. Fui hasta el hogar y vertí el líquido espeso e inflamable sobre la pila ordenada de leña partida que había apilada a su lado. El aceite empapó la madera pálida y seca, volviéndola oscura y reluciente. Luego me arrodillé y arranqué páginas de la parte final del diario del trampero. Elegí las entradas mundanas, las que hablaban de patrones climáticos, rendimiento de las trampas, los registros simples y solitarios de una vida. Dejé intactas las últimas advertencias frenéticas, las páginas llenas de su testimonio escrito a trazos desesperados. Esa era su historia. Merecía sobrevivir, aunque yo no sobreviviera. Arrugué las páginas de su vida diaria y las metí hasta el fondo entre la leña empapada de aceite, formando un nido perfecto de yesca. Mis manos estaban firmes. Mi mente, clara. Con un golpe seco y rasposo de mi pedernal de emergencia contra la varilla de acero, cayó una lluvia de chispas blancas y brillantes. El fuego no prendió sin más. Detonó. Un súbito y violento bohos. Llama y calor estallaron desde el hogar. Una bestia rugiente y hambrienta que arrojó sombras monstruosas y parpadeantes sobre las paredes, convirtiendo la cabaña familiar en un paisaje ajeno de luz danzante y oscuridad abisal. El fuego rugió subiendo por el tiro. Un sonido como el de un motor a reacción a máxima potencia. Un sonido hambriento, devorador, que vibraba a través de las tablas del suelo. Eso no bastaba. Tenía que ser más grande. Tenía que ser innegable. Tomé el recipiente y, cubriéndome la cara con el brazo, arrojé el aceite restante directamente al corazón del infierno.
La bola de fuego resultante reventó fuera del hogar en una onda concusiva, chamuscando de negro la pared de troncos y lanzando por la habitación una oleada de calor abrasador que me quemó las cejas. El tubo de la estufa, la arteria metálica y delgada de la cabaña, empezó a brillar con un rojo opaco y furioso, luego con un naranja más brillante y amenazante. El metal gemía bajo el estrés térmico. No era solo un incendio. Era una señal. Una columna de humo negro, denso y grasiento, cargado con vapores de queroseno y pino viejo, brotó a borbotones de la chimenea y trepó hacia el cielo nocturno, despejado y helado. Esto no era la tenue hebra gris de una fogata amistosa que pudiera confundirse con el fuego de un cazador. Era una señal de catástrofe pura. Un incendio estructural en un bosque seco como Yesca. Una aeronave caída. Era un Mayday universal e imposible de negar que pintaría un enorme punto caliente, cegador, en cualquier imagen térmica satelital y sería reportado por cualquier piloto buzo guarda forestal a 100 millas a la redonda. Era una llamada de socorro que Clara y su agencia secreta acaparadora de datos no podrían interceptar. No podrían suprimir. No podrían explicar con jerga burocrática ni con una historia tapadera sobre un globo meteorológico. Era demasiado grande. Demasiado pública. Demasiado ruidosa. La ayuda llegaría. Quizá no por mí. Quizá no a tiempo. Pero llegaría, y traería testigos, cámaras y preguntas que esa gente de trajes grises no podía permitirse responder. La cabaña empezó a llenarse de humo espeso y acre que brotaba del hogar desbordado. Los ojos me ardían, las lágrimas me corrían por la cara, y los pulmones me gritaban pidiendo aire limpio. Y entonces, desde afuera, la entidad emitió un sonido. Por primera vez, no era una copia. No era una voz robada, ni un sonido grabado. Era suyo. Un chillido agudo, trémulo, electrónico, de pura estática sintetizada. Un sonido de confusión y rabia. El sonido de una máquina encontrándose con un error fatal. Una cascada de fallos lógicos. El suceso repentino, impredecible y autodestructivo había roto su guión. No tenía datos para esto. Su sujeto estaba destruyendo el laboratorio. Aproveché ese momento de confusión. La adrenalina me atravesó. Un fuego limpio y helado. Me giré, levanté el hacha y estrellé la parte trasera pesada de la cabeza contra la pared trasera debilitada. La madera vieja y podrida se astilló y luego se hizo pedazos con un sonido como de huesos rompiéndose. Abrí el agujero a patadas y salí a trompicones a la noche helada, cargada de estrellas, con los pulmones desbocados mientras tragaba el aire limpio y dolorosamente frío. No me limité a correr. Cada paso era un cálculo. Corrí como un rastreador. Pero al revés. El imitador, con la caza interrumpida, con su experimento cuidadosamente construido subiendo literalmente en llamas, volvería a su programación primaria. Sigue el rastro. Observa el patrón. Predice el desenlace. Salí disparado de la cabaña en llamas, con su resplandor naranja como un faro infernal a mi espalda. Pero no hacia el terreno abierto de la loma, donde podrían verme o donde podría avanzar más rápido. Me hundí más en el bosque, hacia el terreno más difícil, en dirección a un punto de referencia que había marcado mentalmente en mi mapa topográfico horas antes de que muriera mi GPS. Era una serie de cascadas empinadas atascadas por el hielo que desembocaban en un cañón de río profundo y de corriente rápida. En verano era una maravilla escénica. En la helada profunda de finales de otoño era una trampa mortal. Un laberinto traicionero de hielo delgado, grietas ocultas y agua furiosa removiéndose bajo una niebla helada. Era un lugar de caos físico extremo. La antítesis de la lógica fría de la criatura. Un lugar donde los patrones perfectos y metronómicos serían una desventaja letal. Llegué al borde del cañón con los pulmones ardiendo, y el rugido de las cataratas era ensordecedor. Un trueno bienvenido después del silencio opresivo de los últimos días. El aire estaba cargado con una fina niebla de rocío helado que recubría cada superficie, cada roca, cada rama, con una traicionera capa transparente de hielo. Ese era el escenario. Usé cada habilidad que tenía, cada fragmento de conocimiento que había aprendido sobre supervivencia en la naturaleza, no para ocultar mi rastro, sino para convertirlo en una obra maestra del engaño, para convertirlo en una historia.
Hice que pareciera una huida desesperada y presa del pánico a través de una ancha repisa de hielo peligrosamente fina que sobresalía sobre el agua negra y embravecida de abajo. Dejé huellas profundas y claras. El rastro de un hombre huyendo por su vida. Con la mente rota, el entrenamiento olvidado en una carrera ciega por escapar. Arañé la nieve. Rompí ramas como si hubiera tropezado. Dejé una narrativa clara, legible, de terror puro. Luego, en el mismo borde de la pared rocosa que dominaba la parte más violenta de los rápidos, hice lo último que esperaría. Me detuve. Mi última huella quedó a centímetros del abismo. Entonces, con cuidado, meticulosamente, caminé hacia atrás sobre mis propias huellas, pisando exactamente dentro de las marcas que acababa de dejar, borrando las señales de mi paso de vuelta hacia el suelo firme del borde del cañón. Alisé la nieve detrás de mí con una rama caída. Y luego me lancé de lado dentro de una grieta estrecha y profunda entre dos rocas enormes, un espacio apenas bastante ancho para mis hombros. Arrastré sobre la entrada una gran rama de pino cubierta de nieve, sumiéndome en una oscuridad casi total. Me convertí en un fantasma. Contuve la respiración, ralentizando mi corazón, mi propio pulso como un tambor silencioso en el pecho, y esperé. Momentos después, llegó. Se movía con la misma gracia silenciosa e inhumana que había visto antes, una silueta negra y deformada contra el parpadeante resplandor naranja de la cabaña ardiendo a lo lejos. No se detuvo. No tanteó el hielo con un pie cauteloso. No usó la precaución que cualquier criatura viva, humana o animal, habría usado por instinto en un lugar tan traicionero. Vio mis huellas, la historia de mi pánico que yo había escrito con tanto cuidado para él en la nieve, y su programación era absoluta. Sigue el patrón. Colocó su pie largo y multiarticulado exactamente donde había estado mi primera huella desesperada, avanzando con seguridad sobre la ancha repisa de hielo sin apoyo. Estaba imitando un camino que yo nunca había tomado. Estaba siguiendo a un fantasma. El hielo gimió. Una protesta honda y resonante que sentí en los dientes. Una cosa viva en agonía. Luego se quebró. Una red de fracturas blancas y brillantes se extendió desde sus pies como relámpagos, rompiendo la superficie oscura. La entidad se detuvo y miró hacia abajo, a la superficie que cedía bajo ella. Por primera vez, pareció comprender que algo iba mal, que el mundo físico tenía reglas de masa, tensión y temperatura que no podían ignorarse ni borrarse con imitación. Su rostro vacío se inclinó, con una expresión de lo que podría haber sido sorpresa computacional, una sobrecarga del sistema. Pero ya era tarde. Con un sonido como un disparo de rifle que resonó por todo el cañón, seco y final, la repisa entera de hielo se vino abajo. La criatura se precipitó a los rápidos helados y violentos de abajo. Su forma silenciosa y antinaturalmente articulada fue tragada por el agua negra y de inmediato golpeada por bloques de hielo del tamaño de una casa arrastrados por la corriente. No forcejeó. No gritó. No luchó contra la corriente imposible. Simplemente desapareció dentro del caos. Una pieza de datos defectuosa borrada por la lógica brutal e implacable de la física. Se había ido. Un piloto civil de bus, un hombre llamado Julián, de rostro curtido y ojos cansados y bondadosos, vio la columna de humo poco después del amanecer. Transportaba suministros a un remoto albergue de pesca y se había desviado, como exigen las normas, para investigar un posible incendio forestal. Me encontró medio congelado, encogido dentro de la grieta al borde del cañón. Le dije mi nombre y mi identificación de la agencia. Le dije que mi excursionista, Damián, había entrado en pánico durante una tormenta repentina, había huido de nuestro campamento y había caído al río. Era la historia más simple. Y, en cierto modo, la más verdadera. Estaba perdido. El interrogatorio al volver a la sede fue un trámite estéril y silencioso. Un panel de 3 hombres con trajes grises idénticos, los rostros impasibles e ilegibles. Escucharon mi informe en una sala sin ventanas que olía a café rancio y a mentiras institucionales. Les di la versión corta, la versión oficial. Nunca se encontró a Damián. Se presumió perdido en el río. La cabaña no registrada del trampero que había encontrado se había incendiado accidentalmente por culpa de mi propio fuego de supervivencia fuera de control. Una serie trágica, pero explicable, de acontecimientos.
No dije nada del diario, que llevaba guardado a salvo dentro de la chaqueta. No dije nada de las huellas imposibles, de la imitación, de la voz de Clara en una radio muerta. Los miré a los ojos y no les di nada salvo un expediente limpio y cerrado. Que fueran a buscar sus propios datos. Mi carta de renuncia ya estaba sobre la mesa frente a ellos. Era efectiva de inmediato. Ahora vivo en la ciudad. Elegí un lugar de ruido constante, sin sentido, y de ángulos duros y previsibles. Aquí el caos es humano, comprensible. No voy a parques después del anochecer. No me gustan los lugares silenciosos. El silencio profundo y vivo de la naturaleza ya no es un consuelo para mí. Es una amenaza, un lienzo. A veces, muy entrada la noche, cuando el tráfico de la ciudad por fin cae hasta convertirse en un zumbido bajo, oigo un sonido fuera de la ventana de mi apartamento en un piso alto. Un golpeteo rítmico de un trozo suelto del revestimiento movido por el viento. Un arañazo de un animal nocturno en el tejado. Y el corazón se me queda helado. Siempre es solo el viento. Siempre es solo un animal. Pero yo sé lo que hay ahí fuera, en los lugares silenciosos y sin mapa del mundo. Y sé que lo más aterrador que puedes encontrar en la naturaleza es un rastro demasiado perfecto. Un sendero que se siente como una invitación. Porque a veces no te está llevando hacia alguien que se ha perdido. Te está llevando hacia algo que está esperando aprender tu forma. Y lo único que me queda por darte es esta advertencia. No lo sigas.